Fíjate que si pensamos por un momento en un diagnóstico médico tradicional, suele existir esta expectativa de precisión casi absoluta. O sea, casi como si estuviéramos hablando de ingeniería estructural. Claro, como si el cuerpo fuera una máquina simple, ¿no? Exacto. Alguien sufre una caída, va a urgencias, se toma una radiografía y la imagen revela una línea blanca dentada ahí en el hueso. Ajá, el problema es evidente. Tal cual, el profesional señala la pantalla y confirma la fractura. O sea, el problema es tangible y sobre todo aislable. Sí, y es una visión muy reconfortante porque, digamos, es binaria. O el hueso está roto o no lo está. Sí, sí, totalmente. Y la solución, mecánicamente hablando, pues es repararlo. Toda la maquinaria clínica se enciende alrededor de esa certeza que puedes ver en una pantalla. Pero a ver, esa misma visión binaria es la que creo que nos tiene atrapados. Porque, ¿qué pasa cuando la fractura no es en un hueso, sino, no sé, en el entorno que rodea a esa persona? Uf, ahí la cosa cambia por completo. Claro, porque si visualizamos un modelo de atención médica que no espera a que se produzca una crisis aguda para intervenir, estamos hablando de rediseñar las condiciones de vida mucho antes de que el síntoma siquiera aparezca en la sala de urgencias. Que es un salto gigante. Un salto monumental. Y eso es precisamente lo que vamos a desgranar en este análisis a fondo del día de hoy. Tenemos sobre la mesa unos extractos verdaderamente fascinantes del Resumen Ejecutivo, Ingeniería del Ecosistema de Salud Adaptativo. Un documento súper revelador, la verdad. Sí, fue elaborado por el médico Jorge Augusto Miranda Cadavid, de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, nuestro objetivo para quienes nos escuchan hoy es desarticular esta metodología de 5 fases que propone el autor. Exacto, una metodología que busca básicamente demoler esa mentalidad reactiva. Sí, esa mentalidad de reparación de daños de la que hablábamos. O sea, la idea es construir una arquitectura sanitaria que sea proactiva. Ok, vamos a desempacar esto porque es denso pero brillante. Es que es un salto conceptual tremendo. El doctor Miranda Cadavid no está sugiriendo, digamos, optimizar un poquito los hospitales que ya tenemos. No para nada. O sea, él propone auditar de manera casi forense por qué están fallando para luego reconstruir todo el ecosistema. Y la clave es poner la complejidad del ser humano y no la enfermedad aislada en el centro de todo. Totalmente. Y mira, al leer la primera fase de este documento, que el autor llama la auditoría de ineficiencias, te das cuenta de que el sistema actual es como tener un mecánico de Fórmula 1 reparando un auto después de que se estrelló contra un muro a 300 kilómetros por hora. Es una gran analogía, sí. O sea, el trabajo en urgencias es impecable. Logran reanimar el motor del auto. Pero ese mismo sistema ignoró, no sé, durante 6 meses que los frenos venían chillando y fallando. Claro, hay una ceguera total hacia el contexto previo al choque. Exacto. Y esa analogía captura el problema central a la perfección. Lo que el autor argumenta en esta fase 1 es algo contraintuitivo, pero fíjate que es brillante. Él dice que el sistema actual no está roto por accidente o por negligencia casual. A ver, detengámonos ahí porque esa es una afirmación pesada. ¿A qué se refiere con que no está roto? Pues que está diseñado de una manera increíblemente eficiente, pero para producir resultados subóptimos a largo plazo. Espera, ¿cómo puede estar diseñado eficientemente para fallar? Suena a una contradicción total. Lo que pasa es que funciona exactamente según los incentivos bajo los cuales fue estructurado en primer lugar. O sea, si un sistema sanitario factura y se sostiene económicamente por el volumen de episodios de enfermedad que atiende, su eficiencia radica en procesar esos episodios rápido. Claro, como una fábrica de ensamblaje. Exacto. No radica en mantener la salud preventiva de la población. Y el autor desglosa esto analizando lo que él llama las brechas de fragmentación. Las famosas brechas. Sí. O sea, a nivel operativo, los datos clínicos de un individuo, sus registros sociales y su historial de comportamiento habitan literalmente en universos paralelos que jamás se cruzan. ¡Wow! O sea, es como si la historia clínica electrónica se detuviera justo en la puerta del hospital. Tal cual. Digamos, el médico que está ajustando una dosis de insulina no tiene forma de saber en su pantalla que, no sé, ese mismo individuo acaba de ser desalojado de su casa esa misma mañana. O que está atravesando una crisis depresiva severa, ¿no? Y que eso le impide recordar cuándo tomar la medicación. Exactamente. Pues la infraestructura tecnológica y administrativa actual simplemente no permite esa convergencia de datos. Y esa
un concepto que el documento cuantifica y denomina el impuesto por silos. Uy, ese término me llamó muchísimo la atención al revisar el material. El impuesto por silos. Es buenísimo. O sea, entiendo que no es una retención de impuestos de Hacienda, digamos, pero mecánicamente, ¿cómo se cobra este impuesto en el día a día de un hospital? ¿Dónde vemos esa fuga de recursos? Pues lo vemos en la fricción constante, tanto operativa como clínica. Si los departamentos operan como silos impermeables, o sea, sin hablarse entre ellos, el sistema asume costos gigantescos por pura redundancia. A ver, dame un ejemplo de eso. Imagínate, un paciente es derivado de urgencias a cardiología y luego de ahí a nefrología. Como los sistemas no dialogan fluidamente, se repiten paneles de sangre idénticos 3 veces en un solo mes. Uf, un desperdicio enorme. Total. Y no solo eso, se prescriben medicamentos que tienen interacciones adversas graves simplemente porque el especialista B no vio lo que recetó el especialista A. Claro, porque están ciegos el uno al otro. Todo ese desperdicio masivo de capital, de tiempo médico y de la salud del paciente, ese es el impuesto por silos. Entiendo. O sea, es el costo literal de la ceguera institucional. Y ojo, porque esto se agrava muchísimo cuando el documento introduce el tema de los sesgos estructurales. Sí, ese es otro nivel del problema. Porque no estamos hablando ya solo de ineficiencia administrativa, ¿eh? Hablamos de protocolos clínicos estandarizados que de manera inherente penalizan a las poblaciones más marginadas. Claro, sin que sea intencional, pero lo hacen. Exacto. Si el sistema prioriza la rotación rápida de camas y sacar volumen de pacientes, el profesional médico tiene, qué sé yo, 10 minutos por consulta. Con suerte. Con suerte sí. Y en ese tiempo, pues es imposible desenredar un problema de salud crónico que está anclado en la pobreza o en barreras de idioma. Se receta la pastilla de siempre y el ciclo vuelve a empezar. Y así se perpetúa una desigualdad estructural tremenda. Por eso el autor insiste tanto en que, para construir un ecosistema adaptativo, no puedes simplemente ponerle un parche digital a estos cimientos podridos. Un parche no sirve de nada aquí. Nada. Si el sistema factura por volumen y no por valor, el primer damnificado es la identidad de quien recibe el cuidado. La persona pierde todo su contexto y se reduce a esta etiqueta superlimitante de paciente pasivo. Que es una figura casi sumisa, ¿no? Alguien que pues simplemente se sienta ahí y recibe instrucciones. Totalmente. Y esto creo que nos sirve de puente perfecto para entrar a la fase 2 de la metodología. Porque para erradicar esos sesgos, el texto exige una reconceptualización total. Pasar del paciente pasivo a un sujeto complejo, ¿verdad? Exactamente. Entender al individuo inmerso en un ecosistema dinámico. Y aquí entra a jugar un papel central, un concepto fascinante. La matriz de los determinantes sociales de la salud, o SDOH por sus siglas en inglés. Así es. La premisa fundamental en esta fase es que el código genético o el historial clínico tradicional, la verdad es que solo dictan una fracción muy pequeña de la trayectoria de salud real de alguien. O sea, la genética no es destino. Para nada. El resto, la gran mayoría, está determinado por esta matriz de factores externos. Por eso, el documento propone construir lo que llama un perfil de riesgo multidimensional. Pero, a ver, siendo pragmáticos, tratando de aterrizar un poco esta teoría a la realidad de una clínica, Sí, claro. ¿cómo pasamos de revisar un historial médico enfocado en síntomas, algo superpuntual, a, no sé, analizar la vida entera de una persona sin ahogarnos en un mar de datos que no sirven para nada? Es una gran pregunta. La clave ahí es que no se trata de acumular datos al azar por acumularlos, sino de identificar correlaciones que sean predictivas. Correlaciones predictivas. Sí, fíjate. El texto detalla cómo los estresores geográficos impactan directamente en la biología humana. Si analizamos, por ejemplo, la estabilidad de vivienda, no es solo un dato demográfico aburrido para los sociólogos. Claro, no es solo estadística. Exacto. Vivir en una casa con humedad crónica o en un barrio con alta contaminación industrial altera mecánicamente tu sistema inmunológico. Lo destruye. Si la matriz logra identificar esa condición habitacional, el peso del riesgo de que esa persona regrese al hospital por asma severo se dispara en el algoritmo. ¡Wow! Entonces, recetar el inhalador más caro y moderno del mercado, sin abordar o al menos registrar que la persona duerme todos los días en una habitación llena de moho, Es tirar el dinero a la basura. es garantizar que va a volver a urgencias en un mes.
Volvemos a la analogía del mecánico. Completamente. Y el documento profundiza en otras variables críticas de la matriz, como el acceso nutricional y las redes de transporte. Sí, el tema del transporte me voló la cabeza. Es que es clave. Expone cómo, digamos, recetar una dieta estricta fracasa rotundamente si la persona vive en un desierto alimentario. Donde lo único cerca es una tienda de conveniencia sin verduras frescas. Exacto, es imposible seguir la dieta. O como la principal barrera para que un paciente asista a sus sesiones de diálisis no es que no tenga voluntad de ir o que sea rebeldo. ¿No? Es la simple ausencia de una ruta de transporte público confiable en su zona. O sea, ese punto sobre el transporte cambia la perspectiva por completo, porque el modelo tradicional etiqueta a esa persona que falta a la diálisis como paciente no colaborador. Sí, o el paciente difícil, ¿no? Exacto, el paciente difícil. Hay una carga casi moral en ese diagnóstico. Mientras que este enfoque adaptativo mira el tablero completo y dice, oye, no, es una falla logística del entorno urbano. Y el impacto de cambiar esa etiqueta, o sea, de quitarle esa culpa a la persona, es profundo. Te permite dejar de apuntar con el dedo al individuo y empezar a buscar cómo resolver la barrera estructural real. Totalmente de acuerdo. Ahora, aquí es donde veo un cuello de botella monumental en las fases 3 y 5 del documento. A ver, dime. ¿Tenemos esta matriz de riesgo multidimensional? Ok. Estamos integrando datos clínicos, información sobre rutas de autobuses, disponibilidad de alimentos por código postal, estrés financiero. O sea, es una cantidad astronómica de variables. Es masivo. Un ser humano, por más brillante que sea el doctor, pues no puede procesar esto para cientos de pacientes en tiempo real. No, es físicamente imposible para el cerebro humano. No hay forma de encontrar esos patrones a esa escala y a esa velocidad. Por eso, en estas fases, el doctor Miranda Cadavid introduce el motor de orquestación predictiva. El cerebro algorítmico. Exacto. Es una columna vertebral impulsada totalmente por inteligencia artificial y aprendizaje automático. Y mira, aquí es donde necesito hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Es frío, es burocrático, que los doctores ni te miran. ¿De verdad creemos que delegar la orquestación del cuidado a un algoritmo va a humanizar la medicina? Entiendo la duda, sí. O sea, suena a que nos estamos moviendo hacia un escenario casi distópico, donde literal un bot de inteligencia artificial decide tu viabilidad médica. Claro, es el temor lógico y, digamos, la reacción natural que todos tenemos frente a la automatización. Pero el autor sostiene que, mecánicamente, el efecto real es justo lo opuesto. Es la rehumanización del encuentro médico. ¿Pero cómo? ¿Cómo una máquina rehumaniza eso? De una consulta típica de 15 minutos. Pasa 10 minutos pegado mirando una pantalla, haciendo clics en un sistema viejísimo, intentando averiguar si el paciente compró su medicina o no. Sí, la pantalla se vuelve un muro literal entre él y la persona. Exactamente. Mientras que, si el motor de orquestación predictiva funciona como promete este modelo, hace todo ese cruce masivo de variables en segundo plano, horas antes de que la persona siquiera entre por la puerta del consultorio. Ah, ok. O sea, la inteligencia artificial no reemplaza el juicio del médico. Para nada. Lo que hace es asumir toda esa carga cognitiva tan pesada de recolectar y sopesar los datos. Y eso libera al profesional, le devuelve el tiempo de contacto humano para explorar los matices emocionales o físicos que, seamos sinceros, el algoritmo jamás va a detectar. Claro, la IA te hace el trabajo sucio, administrativo, para que tú puedas ser médico otra vez. Tal cual. Esto es lo que permite transitar hacia lo que el texto llama la prevención personalizada. ¿Y cómo operaría esa prevención personalizada ya de manera tangible en el día a día? O sea, si la inteligencia artificial detecta que el riesgo de alguien está empeorando, ¿cómo se ve esa intervención temprana? Pues mira, como el sistema monitorea constantemente las historias clínicas, junto con esta matriz social que hablábamos, puede identificar patrones que son invisibles a simple vista. Ajá. Por ejemplo, el algoritmo nota que un paciente prediabético dejó de surtir sus recetas hace un mes y simultáneamente cruza datos y ve que los registros de la ciudad muestran que cancelaron la línea de transporte de su sector. ¡Wow! Une los puntos al instante. Exacto. Entonces, el algoritmo levanta una alerta predictiva señalando, oye, este individuo va a cruzar el umbral hacia una crisis diabética aguda en las próximas 3 semanas si nadie interviene ahora mismo.
Y es ahí, justo ahí, donde entra otra función que me pareció fascinante del documento: la asignación proactiva de recursos. Sí, esa es vital. Porque si el sistema ya previó que el choque es inminente, pues tiene que haber un mecanismo para desviar recursos financieros y logísticos y evitar el choque, ¿no? Claro, de nada sirve predecirlo si no haces nada. Pero seamos súper realistas. Convencer a los administradores de un hospital o a una aseguradora de gastar dinero en intervenciones no clínicas es una batalla casi imposible. ¿Cómo justifica financieramente el modelo hacer esto? Lo justifica transformando lo que ellos ven como un gasto en una inversión mitigadora de riesgo. O sea, es matemáticas simples. A ver, explícame eso. Si el motor predictivo calcula que pagarle un transporte privado tipo taxi a ese paciente para que asista a su cita y recoja sus medicamentos cuesta $40. Ajá. Y contrata esos $40 con los $15,000 que va a costar ingresarlo por urgencias y estabilizarlo en terapia intensiva el próximo mes. Claro, la decisión financiera es indiscutible. Cualquiera afirma eso. Exacto. La inteligencia artificial mueve el dinero hacia la intervención de alto impacto, pero de muy bajo costo, mucho antes del evento agudo. Es una lógica aplastante, la verdad. Y lo que más me impresiona es la agilidad que propone todo este ecosistema. El documento menciona algo llamado las trayectorias dinámicas y analítica predictiva, Sí, es un cambio de paradigma total. porque sugiere que esto no es un plan de tratamiento estático de esos que el doctor revisa una vez cada 6 meses. Si la situación de la persona cambia hoy de repente, digamos, pierde su empleo, el sistema recalcula en tiempo real las probabilidades y hace una corrección de rumbo inmediata. Así es, y fíjate que esta capacidad analítica escala a nivel macro, a nivel gobierno. Las autoridades de salud pública podrían usar este ecosistema como si fuera, digamos, un simulador de vuelo. Un simulador para políticas públicas. Exactamente. Antes de aprobar una nueva ley o política sanitaria, pueden modelar su impacto en la población usando estos datos multidimensionales. Pueden evaluar virtualmente si esa política va a cerrar brechas de equidad o si va a causar desastres colaterales, todo sin arriesgar ni vidas ni presupuesto en ensayos de prueba y error. Es impresionante, lo cual nos lleva a un concepto que creo que amarra todo este esfuerzo tecnológico gigante con la realidad social del día a día: la automatización del vínculo. Que es indispensable. Es vital para evitar que el paciente se pierda en la burocracia, ¿no? Según entiendo del texto, el modelo propone conectar directamente el diagnóstico clínico con el apoyo social, sin que el pobre paciente tenga que hacer 20 trámites por su cuenta. Es básicamente cerrar la brecha de fragmentación de la que hablamos en la fase 1, pero usando tecnología. Ajá. Si un médico diagnostica a una persona con hipertensión y la pantalla le indica que además sufre de inseguridad alimentaria, el mismo sistema que genera la receta de la pastilla dispara automáticamente una alerta a los servicios sociales del municipio. Wow, o a un banco de alimentos, por ejemplo. Juntos, en sinergia, no uno después del otro, rogando que el paciente haga la llamada. Suena a una coreografía perfecta, un ecosistema que se adapta, que predice y que de verdad sostiene a la persona. Pero aquí es donde la fase 4 del documento pone un freno de realidad, digamos, necesario. Sí, porque la teoría lo aguanta todo. Totalmente. Hay una frase contundente del doctor Miranda Cadavid que me pareció un principio inamovible, que dice: la innovación, sin una medición rigurosa, es mera especulación. Tal cual. Y tiene toda la razón. Es que es muy fácil enamorarse de este marco teórico lleno de algoritmos, pero si no podemos demostrar con números empíricos que esto mejora vidas y reduce costos, pues es pura ciencia ficción administrativa. Y ese es el punto de quiebre de casi todas las utopías de salud digital que hemos visto. O sea, se gastan millones en servidores, pero siguen usando las mismas métricas viejas para evaluar sistemas nuevos. Claro, no tiene sentido. Por eso el autor argumenta que para un modelo holístico necesitas indicadores clave de desempeño, o KPIs, que sean igual de holísticos. Y establece 4 pilares de medición. Pues desglosemos esos pilares, para entender cómo el autor pretende medir el éxito en la vida real. Empecemos por la categoría clínica. Si ya no estamos enfocados en facturar volumen de pacientes, ¿cuál es la métrica principal aquí? Pues la métrica primaria aquí es la reducción longitudinal de comorbilidades. Y ojo, la palabra clave ahí es longitudinal. O sea, a lo largo del tiempo. Exacto.
El sistema actual podría considerar que tuvo éxito si un paciente con insuficiencia cardíaca llega, lo estabilizan y lo dan de alta en 2 días. Sí, cama vacía, todos felices y el hospital cobra. Tal cual. Ese es el éxito episódico. Pero el ecosistema adaptativo mide el éxito evaluando si, a lo largo de los meses o años, esa intervención realmente logró detener la progresión de la enfermedad. O sea, si evitó complicaciones nuevas. Se evalúa la trayectoria de salud, no el parche del momento. Buenísimo. Bien, pasemos al segundo pilar, que es la categoría financiera. Mencionabas antes el ejemplo del taxi de $40 versus la hospitalización de 15,000. Ajá, la inversión preventiva. Sí, el documento formaliza esto utilizando el costo total del cuidado per cápita. ¿Cómo se audita esto a nivel de toda una población para demostrar que el sistema no va a quebrar? Pues evaluando la totalidad del gasto asociado a una persona durante todo un año. O sea, sumas farmacia, hospitalizaciones, especialistas y las intervenciones sociales, como el transporte. ¿Todo en la misma cuenta? Exacto. Si el modelo preventivo está funcionando, esa inversión temprana en determinantes sociales inevitablemente va a comprimir el gasto gigantesco de las atenciones de emergencia. Claro, porque nadie llega a urgencias. Exacto. La validación matemática del modelo se da cuando esa curva del costo total del cuidado empieza a aplanarse o a bajar a nivel de todo un municipio. Entendido. Ahora, el tercer pilar es quizás el que me parece exige la mayor transparencia institucional, la equidad. Sí. Este es durísimo para los sistemas actuales. La métrica que proponen es medir la varianza de resultados por demografía. O sea, esto funciona literalmente como un espejo que obliga al hospital a confrontar sus propios sesgos, ¿cierto? Es un mecanismo de auditoría ética y operativa constante. Fíjate, si vemos que el costo total bajó y la salud general mejoró. Suena a éxito, ¿no? Parecería que sí. Pero si al estratificar los datos descubrimos que solo las personas de altos ingresos en ciertos barrios están mejorando y las comunidades marginadas siguen igual de mal, el modelo falló. Wow, o sea, no sirve de nada si no es parejo. Exacto, falló en su promesa de equidad. Esta métrica es para garantizar que la inteligencia artificial no esté optimizando recursos basándose en sesgos históricos. Obliga al sistema a recalibrarse hasta que esa brecha de calidad entre ricos y pobres se cierre. Qué nivel de autoescrutinio, ¿eh? Rara vez vemos algo así implementado de verdad. Y bueno, finalmente, el cuarto pilar, el impacto social. Aquí el autor sugiere medir la tasa de resolución de los determinantes sociales. Que es la más complicada de todas. Sí, me genera muchísimas dudas la viabilidad de esto, porque los hospitales históricamente se han lavado las manos en este aspecto. Dicen, oye, resolver un problema de vivienda no es medicina, no me toca. Y hasta cierto punto, bajo el modelo viejo, tenían razón. Claro. Entonces, ¿cómo asume el sistema de salud la responsabilidad de rastrear si a la persona finalmente le arreglaron su casa o no? Pues sí, es el mayor desafío operativo, porque requiere que esta interoperabilidad de datos salte de la clínica hacia las bases de datos de la ciudad, las bases cívicas. Ajá. No basta con que el médico marque una cajita en el sistema diciendo, derivé al paciente al banco de alimentos. Eso sería hacer trampa. Totalmente. La métrica exige una confirmación de ciclo cerrado. El sistema tiene que rastrear, conectándose con agencias sociales, si el individuo efectivamente recibió esa comida de manera sostenida. ¿Y si no la recibe? Si la derivación se hizo, pero el problema persiste, el determinante social no se considera resuelto y la alerta de riesgo clínico se mantiene encendida en rojo. O sea, esto cambia por completo la definición misma de lo que significa dar de alta a un paciente. Exactamente. Bajo este paradigma, el alta médica ya no ocurre cuando te sacan los puntos de la cirugía o cuando tu presión arterial marca normal en el monitor. No. El alta real ahora incluye confirmar que el entorno al que regresas tiene las condiciones mínimas para que no recaigas. Es una transformación profunda, un contrato social totalmente nuevo entre la medicina y el ciudadano. Y esa es la esencia de toda la visión del Dr. Miranda Cadavid. Requiere desmantelar la estructura cómoda pero ineficiente que ya tenemos, asumir esos costos iniciales de tecnología y enfrentarse a las barreras culturales de los mismos médicos. Sí, como él mismo dice, exige la valentía de deconstruir el status quo. Pues bueno, para ir resumiendo la inmensidad de este planteamiento que hemos desmenuzado hoy, nos enfrentamos a la propuesta de abandonar una maquinaria que es reactiva,
que está fragmentada y que, francamente, es ciega a la realidad de las personas. Para sustituirla por un ecosistema verdaderamente adaptativo y basado en evidencia. Exacto. Un sistema donde la inteligencia artificial actúa como este motor predictivo. Y ojo, no para reemplazar el contacto humano, Sino para liberarlo. para dirigir ese contacto hacia donde más impacto puede tener. Es una arquitectura que se basa en aceptar, de una vez por todas, que nuestra biología y el código postal donde vivimos son partes inseparables de la misma ecuación de salud. Totalmente. Y mira, la relevancia de analizar estas propuestas teóricas hoy, para quienes nos escuchan, radica en que la trayectoria del sistema actual ya es financieramente insostenible. Va a colapsar. Es una bomba de tiempo. Todos, sin importar la edad que tengamos hoy, vamos a depender de esta infraestructura en algún momento. Transitar hacia este modelo proactivo es la única vía para garantizar no solo que los gobiernos ahorren dinero, sino una mejora real, tangible, en la dignidad de todos. Sí, definitivamente nos deja con una reestructuración mental tremenda sobre lo que consideramos atención médica. Sin duda. Pero antes de concluir con nuestra exploración de este fascinante documento, me gustaría dejar en el aire una idea para la audiencia. Una idea que surge inevitablemente al procesar esta avalancha de capacidades algorítmicas que hemos discutido. A ver, te escuchamos. Hemos hablado extensamente de cómo este modelo integra las complejidades de nuestra vida diaria para predecir si nos vamos a enfermar o no. Pero, si nos ponemos a pensar en las implicaciones filosóficas de esto, o sea, si un conjunto de algoritmos de inteligencia artificial es capaz de predecir con un margen de certeza altísimo qué enfermedades crónicas vamos a tener en 10 años, basándose casi exclusivamente en nuestro código postal, en si hay un supermercado cerca o en las rutas de autobuses de nuestro barrio? Ajá. ¿Qué nos dice realmente eso sobre el mito del control individual que supuestamente ejercemos sobre nuestra propia biología? Creo que nos obliga a cuestionar muy a fondo nuestras suposiciones sobre la responsabilidad personal en temas de salud, frente a la fuerza abrumadora del entorno que habitamos. Quizás el problema no ha sido solo que la medicina médica falla en curarnos, sino que hemos subestimado dramáticamente cuánto moldea nuestro mundo la posibilidad misma de estar sanos. Es una idea para seguir rumiando. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos en la próxima.